Lo que se trata es de dar una mirada pero entre lo forestal, pero vamos a empezar por el tema de cambio climático y por un panorama regional y mundial que nos incluye a todos, ¿no? Por un lado les presento mi pueblo, mi lugar, mi pequeña ciudad donde yo vivo, ¿no? Que es un punto, una pequeña zona, si uno contara las cuadras, el casco céntrico, que es lo que vemos ahí, son más o menos 10 por 10 cuadras. Eso es el centro de San Martín de los Andes. Después tiene la periferia, tiene un montón de barrios externos. Yo vivo a 6 kilómetros del pueblo, pero estamos rodeados de montaña, bosques y ahí se ve un poco el lago. El tema es cuando cambiamos la escala, cuando lo miramos un poquito más de lejos, empezamos a hacer un espacio muy pequeño en el espacio de la naturaleza, ¿no? Y ahí se ve mucho más, por supuesto, de todo el ambiente natural. La ciudad sigue siendo un punto importante con los barrios periféricos que están un poquito al centro arriba, ¿no? Pero si seguimos escalando, lo miramos ya no del avión, sino del satélite o de un avión que vuela muy alto, ya empezamos a ver otra geografía, ¿no? El lago, dos lagos ahí, esos dos chorizos azules, las montañas que tienen nieve, y por eso están blancas, o no tienen nieve, o es verano y se fue la nieve y quedaron de color blanco porque no hay vegetación. Lo verde que son bosques, y más atrás algo medio gris que son pastizales, son lugares de estepa, hacia Junín de los Andes, para el que conoce la zona, ¿no? Pero la ciudad ya prácticamente desapareció. Y cuando escalamos ya a nivel más regional, en esta imagen vemos partes de Chile, todos esos lagos que están a la izquierda abajo, y los de la derecha que son de la Argentina, y esos puntos blancos que parecen repollos son los volcanes chilenos, que hay una enorme cantidad. El río Limay, con la represa, bueno, se ve la punta abajo del lago Nahuel Huapi, y luego se ve la represa de Alicurá, que es el camino que va de Bariloche a Neuquén, la ruta, va costeando el río. Eh, Pasamos a hacer nada en la naturaleza, un punto. Y si nosotros escaláramos, no tengo otras imágenes para poner la Argentina completa, hasta Buenos Aires o Córdoba, Rosario, son puntos apenas distinguibles en un ambiente donde predomina todavía lo natural. Eso natural no está sin tocar, no está intacto, no está prístino, sino que está usado en general para agricultura, ganadería, minería, hay rutas, hay caminos, hay tendidos eléctricos, hay usos humanos muy variados, pero sostiene una gran cantidad de vida natural de todas maneras, ¿no? ¿Qué pasa con el mundo? ¿Cuál es la situación que tiene que ver con los bosques y el planeta, no? Esto de que estamos previstos que pronto vamos a estabilizarnos en una población de más o menos 10.000 millones, y estamos en ese número, entre 7.500 y 8.000 millones de habitantes hoy. Aparentemente los pronósticos dicen que la población no va a seguir creciendo mucho más de 10.000 millones, que se va a ir estabilizando para fines de la década del siglo XXI. Hay algunas estimaciones que dicen que la población mundial tiende a la estabilidad, una estabilidad bastante comprometida porque estamos un poco al límite del uso de los recursos, o los estamos usando bastante mal y por eso también nos lleva un poco al umbral. Pero en ese tiempo la demanda mundial de alimentos va a crecer, cuando aumente esa población, un 50%. Y eso quiere decir que cada vez va a haber que producir más cultivos. Y en particular en los países en desarrollo, donde todavía hay espacios vacíos, vacíos para la agricultura, no es que estén vacíos, hay bosques, hay humedales, que ahora hay una discusión muy fuerte sobre los humedales en la Argentina. Bueno, hay sitios que todavía tienen posibilidades de cultivarse, ¿no? Y además el subdesarrollo, la tierra de África, de Latinoamérica, del sur de Asia, concentran alrededor de estas 800 millones de personas que se estima que pasan hambre en el mundo, ¿no? De esos 7.600, más o menos un 10% es gente que está pasándola de mal para abajo. Bueno, ¿y qué ocurre cuando la agricultura se expande? O sea, estas necesidades de producir más y más alimento requieren, sobre todo, eliminar bosques, porque los bosques tienen en general suelos accesibles para realizar producciones agrícolas o ganaderas, ¿no? Y eso empieza a ser una amenaza para la gente que vive en esos lugares, para los pueblos indígenas. En la Argentina se calcula que un 60%, 70% de las comunidades indígenas vive relacionado con el bosque.
pero así en todos los pueblos de Sudamérica. Afecta la variedad de vida, porque empiezan a desaparecer especies que dependen del bosque, animales, vegetales, además de personas, ¿no? Y se pierden hábitats, o sea, los espacios de vida, se erosiona el suelo, disminuye el agua limpia y se quema carbono al deforestar. Normalmente la madera, las hojas, todo eso, la mayor parte se va al aire, se oxida o naturalmente, o bien se le prende fuego para limpiar el terreno y todo eso va a la atmósfera, ¿no? En definitiva, esa sustitución que va a estar traccionada o está traccionada por el crecimiento humano genera un descalabro ambiental con los sistemas forestales y pastizales y otros sistemas naturales, ¿no? Y esto es lo que predomina en los diarios. Todos los días vemos esto. Refugiados climáticos, falta de agua. Mendoza se está secando, es una provincia que dentro de 50 años van a tener que emigrar todos. No tienen más agua. Yo he estado este verano en el Aconcagua, en esa zona. No hay nieve a 7.000 metros de altura, hay unas manchitas infames. Este fue uno de los peores veranos, pero eso quiere decir que los hielos que antes no se derretían, porque el verano, se aguantaban el verano porque eran capas tan gruesas y compactas, se están perdiendo y no se pueden volver a formar. Tiene que nevar durante cientos de años quizá para que se vuelvan a formar. Y esas aguas son las que alimentan casi todos los ríos que tenemos en la Argentina, excepto los de la Mesopotamia. Pero todos los ríos que recorren Mendoza, San Juan, La Pampa, llegan hasta Buenos Aires, San Luis, Córdoba, sur de Córdoba, Neuquén, en la zona cordillerana, cada vez va a haber un problema mayor de necesidad de agua, ¿no? El tema del viento sonda también en Cuyo, los periodos de sequía, inundaciones, todas estas son noticias tomadas de los diarios recientes del año pasado, de este año, en distintos puntos del país, ¿no? Y estos cambios de clima, que ahora vamos a ahondar un poquito en qué es, también traen otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, los mosquitos del dengue y del Zika, de acuerdo a los pronósticos de calor que va a ser, medio grado más o 1 grado más en un lugar es el espacio para que un mosquito pueda desarrollarse, ¿no? Este mapa mundial muestra cómo estamos ahora en la parte de arriba, donde lo rojo dice donde hay Zika y dengue, está difundidísimo, y cómo se pronostica que se va a ir hacia los polos durante los años que siguen por aumento de la temperatura. Entonces, prácticamente desde el azul hasta el rojo, no va a haber lugar del planeta donde no pueda yo contraer dengue, porque el mosquito sobrevive por lo menos 1 mes al año. El más azul, es decir, estos insectos tienen condiciones propicias 1 mes. Entonces, si en un avión, en una camioneta, en un barco llegó el mosquito, en esa etapa puede reproducirse y tironear hasta que venga el frío y lo mate en el caso de Alaska o de Tierra del Fuego. Pero la posibilidad de contagio va a existir. Entonces, como un tema que tiene que ver con el ambiente, la naturaleza y el mal uso, empieza a volverse directamente en contra de nosotros, ¿no? Las enfermedades tropicales en particular, no solo esto, sino la malaria, la fiebre amarilla, todo esto, se están expandiendo en el mundo y llegando a lugares que antes era imposible pensar que existieran, ¿no? Los incendios forestales son un tema que lo estamos viendo ahora con toda su fuerza en Córdoba, en particular, pero cada vez son más recurrentes, cada vez son más seguidos. Y la naturaleza, la vegetación no tiene tiempo de reaccionar, y entre tanto el suelo se quema, el suelo tiene mucha vida, se quema y se evapora, se va todo. Las nevadas en el sur, el año pasado, el anteaño, tuvimos un montón de nevadas que ocasionan muchos problemas económicos bastante graves. También hay muertos porque un auto se volcó, o derrumbes en los caminos y hay que ir a arreglarlos y eso es muy caro, o rescatar gente, como se hacían este invierno con helicópteros en medio del campo, o a caballo, con las comunidades mapuche, porque quedan aisladas. Si estos eventos son cada vez más fuertes, esos efectos sociales y económicos son cada vez mayores, ¿no? Vamos a ver qué es el cambio climático, ¿no? Creo que tenemos la intuición de que se calienta el aire, ¿no? Cambia el clima por cambios en la composición gaseosa. El aire, la atmósfera está formada por gases, y esos gases que retienen calor se los llama gases de efecto invernadero, o haze.
Esos gases de efecto invernadero no son todos los gases que tiene la atmósfera. La atmósfera tiene vapor de agua, que es un gas, dióxido de carbono, que es un gas, tiene ozono, que es un gas, o sea, todos los componentes químicos que están en estado gaseoso, muchos de ellos retienen calor. Y para explicarlo esto, podemos pensar que la Tierra es como una gran cacerola, donde el Sol sería la hornalla de esa cacerola, una fuente de calor, y la tapa sería la atmósfera. El espacio entre la tapa y la cacerola sería la atmósfera, que es esa capa finita que está en la imagen de la derecha. Si no existiera la atmósfera, el promedio de temperatura de la Tierra sería más o menos, creo, lo que dice por ahí, alrededor de menos 15 grados. Creo que es algo de eso. Con lo cual las condiciones de vida que tenemos hoy no sería posible. O sea, la atmósfera es necesaria para calentar, retener el calor de la Tierra. Ahora, ¿qué pasa si, perdón, está mal el signo? La temperatura actual del planeta promedio es de más 15 grados, en promedio. Si tomo el polo sur con el Ecuador y en todo el mundo, hoy hay una temperatura media de 15 grados. ¿Qué pasaría si no estuviera esa tapa? Es como si yo estoy hirviendo agua y puedo poner la mano entre medio y la siento calorcito. Si saco esa tapa, ese calor se disipa y la Tierra se enfriaría mucho. Una Tierra sin atmósfera llegaría a menos 30 grados. Entonces ahí no sería posible la vida de la mayor parte de las especies que hay hoy. Solo resistirían algunas bacterias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a eso se lo llama efecto invernadero. Ahora, ¿qué pasa cuando yo arrimo la tapa contra la cacerola? Ese calor se concentra, se incrementa. Y algo de eso es lo que está sucediendo con el cambio climático. Está aumentando la temperatura de alrededor de 15 grados del planeta a lo que puede llegar a ser entre 17 y 20 grados de temperatura, por el hecho de que esa tapa, esa atmósfera que nos rodea se está haciendo cada vez más densa, cada vez tiene más gases que se calientan y que no permiten que el exceso de calor se escape al espacio. No sé si se entiende, me gustaría, porque para mí es como la clave de comprender que no es el sol el que nos está quemando. El sol calienta la tierra. La tierra al calentarse es como una cacerola que uno la toca y se quema. Entonces, ese calor que desprende la tierra es un calor que hay que retenerlo para no morirnos de frío, pero en este momento es mucho más fuertemente, ¿no? A eso se lo llama cambio climático por incremento de gases de efecto invernadero. ¿Hasta acá vamos bien? Ok. Bueno, ¿quiénes son los causantes? Vamos a las clases de Mérida de tercer año. No me acuerdo quién otro tuvimos, esto de las fórmulas químicas. Hay básicamente varios gases de efecto invernadero, hay como 10 por ahí, pero los principales son el dióxido de carbono, que es el con el que tomamos la soda, el metano, que se lo llama gas de los pantanos, que da un olor feo, parecido al butano, al olor de las garrafas, el óxido nitroso, y después vienen otros gases bastante raros que se llaman los carbofluorocarbonos, y cada uno se origina en distintos fuentes. El dióxido de carbono es natural. Cada vez que nosotros respiramos, hablamos, exhalamos, estamos emitiendo dióxido de carbono. Por ejemplo, Ezequiel ahora que está bostezando. Eh, Está emitiendo una cantidad infernal de dióxido de carbono. La respiración de plantas y animales es una fuente de dióxido de carbono. La materia orgánica muerta que se oxida, se descompone sola es otra fuente. La quema es una fuente. Eh, el metano es un gas que ocurre en los pantanos, esos charcos que están medio anegados, que a veces dan un olor fétido, ese olor es el del metano, un olor medio podrido, un basural húmedo también. Eh, el dióxido nitroso también es menos perceptible por olor, pero está porque sale en la orina, en los excrementos de animales, bueno, y otras cosas. Aquí están las fuentes principales. ¿Quiénes son los culpables de que haya mucho más dióxido de carbono, metano, óxido nitroso de lo que debería haber? Son la revolución industrial en adelante, que ha producido el uso de combustibles fósiles. Primero el carbón,
de que empezó en Inglaterra, así en gran escala, las máquinas, y también el petróleo, por supuesto, cuando empiezan los combustibles líquidos. Entonces, carbón y petróleo y gas, pero de los que estaba enterrado en la tierra varios cientos o miles de metros, empezó a ser usado en gran escala. Y eso, que era un carbono que estaba aprisionado, guardado, encriptado, al quemarse se empieza a mandar para el cielo. Y eso es la causa principal del efecto invernadero, del cambio climático, la combustión fósil, de combustibles fósiles. El coche que usamos, la central hidroeléctrica o térmica que se alimenta con gasoil, el combustible de los barcos, las cosas que se hacen con petróleo también, la ropa del Polar, los pañales, todo ese tipo de usos termina transformándose una buena parte en un gas que va al aire y que contamina la atmósfera, pero también va, como ahí vemos en el gráfico, a los océanos y algo que da la Tierra. O sea, un 40%, dice por ahí, que se va al aire. Pero otra fuente importante es la deforestación. Es dramática la pérdida de bosques en el país y en el planeta. Todo el tiempo se están cortando bosques y se queman. Y si no se queman, se van pudriendo en poco tiempo también eliminan carbono. Después el orden de importancia de los gases es ese. Dióxido de carbono es el más importante por cantidad. El metano es otro. ¿De dónde viene? También viene de los combustibles fósiles, también viene de la agricultura y la ganadería, sobre todo la agricultura que se hace en la mitad del planeta, que es la del arroz, porque es una agricultura, el arroz se inunda cuando se planta, no sé si han visto fotos desde China, de Corea, de esos lugares, los arrozales son preciosos, hay que llenarlos de agua, el cultivo está tapado de agua casi todo el tiempo, y eso genera fermentación, una fermentación anaeróbica, una fermentación sin aire, que da ese olor fétido de los pantanos, y eso, como es la mitad del planeta, que millones de hectáreas de arrozales, es mucho, es muy importante. Bueno, el dióxido nitroso, ya les dije, por los excrementos animales, pero también por el uso de fertilizantes nitrogenados. La agricultura industrial en el mundo se sustenta por el uso de fertilizantes, en buena medida, y esos fertilizantes, una parte lo toma la planta, pero otra parte se pierde desde el suelo va al aire, ¿no? Los carbofluorocarbonos son una serie de compuestos que son propelentes, que sirven para hacer aerosoles, sirven para refrigerantes de autos y de heladeras, o sea, son productos sintéticos inventados por el ser humano que tienen un impacto terrible y que se ha limitado mucho su uso en el mundo. Desde la década del 90, por ejemplo, se prohibieron el uso en aerosoles domésticos, como usamos la desodorante para el pelo, ese tipo de cosas. Ahora se usan otros propelentes, pero eran los causantes también y son del agujero de ozono, que es otro problema bastante relacionado con el cambio climático. De este grafiquito, que lo paso rápido, simplemente esas flechitas indican que el carbono, como dióxido de carbono o como materiales, gira entre la atmósfera, el océano, el suelo y las plantas y animales y el subsuelo. Todo ese giro es el giro natural que tienen, en lo que está en el círculo. Pero el subsuelo, carbón, gas y petróleo, en realidad es un invento del hombre de hace 100, 150, 200 años, se empezó a explotar en gran escala, era algo que el sistema tierra-atmósfera no lo tenía incorporado, porque eso estaba guardado de épocas geológicas muy antiguas, fueron materia orgánica enterrada por los volcanes, por los terremotos y esas cosas, y eso estaba perfectamente guardado. El clima se equilibró sin este componente. Y de golpe apareció y le empezó a pegar y mandarlo al aire. Parte de lo que está en el aire por la lluvia va al océano, o lo que va al suelo por arrastre también de la lluvia, de los ríos al océano, que también es un reservorio de carbono, ¿no? Pero es un ciclo natural exagerado por el hombre. Y bueno, esto son algunos de los escenarios que hace las Naciones Unidas, ¿cómo se llama? La Convención Marco de Cambio Climático, que es la institución rectora, que la que monitorea, mide, comunica, llena de especialistas de todo el mundo, tratando de hacer escenarios de qué nos pasa, ¿no? A lo largo del tiempo.
Y ahí pronostican aumentos de la temperatura para dentro de muy poco, cuando nosotros no estaremos, pero nuestros hijos sí, o nietos seguro, entre 2 y 4 grados de aumento de la temperatura. Eso implica muchísimo, para el 2100 más o menos, ¿no? Implica la pérdida de muchísimas especies, problemas de agua, problemas de contaminación, problemas de enfermedades, en fin, una cantidad de catástrofes. A uno podría decir un grado más o un grado menos, yo puedo vivir con eso. Pero si de golpe un componente, un virus, como ahora, con una medio grado de temperatura toma un carácter explosivo, eso fragiliza todo el tema, ¿no? O sea, no es desdeñable que la temperatura suba medio grado, un grado, uno y medio. Ahora está en un acuerdo, del Acuerdo de París, esto que propone que todos los países a 2030 se comprometan a que no hayan contaminado tanto el aire como para que la temperatura no aumente más de un grado y medio o dos para 2030. Ese pronóstico, esa intención que la firmaron, Argentina también, un montón de países, Estados Unidos no, porque Estados Unidos no firma nada, ellos quieren hacerla de ellos, se niegan a China también, se niegan a sumarse, a pesar de que son los máximos contaminadores del mundo, no están dispuestos a restringir sus consumos, porque básicamente es un problema de restringir el consumo o mejorar la tecnología, por ejemplo, cambiar un auto a nafta por un auto eléctrico, eso es una mejora, o usar paneles solares en vez de usar gasoil, ese tipo de cosas, o en vez de tener 3 autos, tener uno solo, o andar en bicicleta. Bueno, todo ese tipo de cosas son las que contribuyen a que haya más o menos emisiones. Bueno, fundamentalmente entonces dijimos combustibles, deforestación, incendios, a veces naturales, agricultura y ganadería. El 80% es por los combustibles y el 20% restante a nivel mundial es por el tema de la deforestación y la agricultura. ¿Te puedo hacer una ¿Qué va a ocurrir? pregunta, Pablo? ¿Te puedo hacer una ¿Cómo no? pregunta? Sí, adelante. Bueno, vos hablaste de la capa de ozono, en realidad, ¿verdad? No, Eh, de la atmósfera. ok, pero hay una, o sea, el ozono hace una capa que hace que no pase al universo, digamos, y se quede y la temperatura suba. ¿Entendí bien? no, Eh, pero por ahí me expliqué Claro. mal. No, no, El ozono, lo explicaste no, bien, no, el yo no lo ozono entendí es un, bien. no, no, perdón, no, está bien la pregunta, porque yo mencioné el ozono y como el ozono es algo que sale mucho, el ozono forma la capa superior de la atmósfera, está muy alto, no está a la altura donde vuela el avión, está mucho más Sí, alto, sí, no sí. sé. Ok. El ozono tiene una propiedad particular que es filtrar, retiene los rayos ultravioletas, estos que nos causan cáncer. Particularmente esa es su mayor propiedad, ¿no? Eh, a la vez el ozono tiene una cuestión como contradictoria, porque el ozono es un enfriador del aire. En vez de retener calor, enfría, por lo menos no retiene. Pero como se rompe la capa, se combina con otros gases que sí retienen más aire. Entonces el ozono no es un causante del cambio climático. Eh, Ahora, su pérdida no es un causante principal. Es más, es un aliado en alguna medida. Pero su pérdida por el uso de aerosoles en particular, que es la capa de ozono, es por obra humana, no es natural. Algunos dicen que puede ser por temas solares, pero en las latitudes altas, todos los veranos se hace lo que se llama el agujero de ozono, que es donde hay que andar con mangas largas, tapada la cara, por ejemplo, en el sur de Chile, en Tierra del Fuego o en Alaska, porque esos rayos si el ozono no lo frena, la parte ultravioleta de los rayos es cancerígeno. Pero la principal capa atmosférica no es la más alta, sino las bajas o intermedias, que son las que retienen más calor, y el culpable fundamental es el exceso de dióxido de carbono, anhídrido carbónico, el gas que se le pone a las botellas para que gasifiquen, a la Coca-Cola o a la soda, es eso. Eh, Hasta ahí estamos, entonces, Ok, gracias. Gracias. Sí. seguimos. Estas son algunas de las consecuencias. ¿Qué está ocurriendo y qué va a pasar cada vez más? Más calor,
A veces en algunos lugares más frío, porque la Tierra, como tiene corrientes marinas y vientos, no todo va para más. En algunos lados los extremos de calor se compensan con extremos de frío en otro lado. Eso es un tema que a veces uno dice, como Trump decía, no, si hace un frío bárbaro, ¿cómo va a haber cambio climático? No, es entender que la atmósfera no es una cosa pareja, no es lo mismo estar en Hawái o en la península antártica o en el Sudáfrica, porque está muy influido por las corrientes oceánicas. Entonces, si estamos influidos por una corriente que viene de la Antártida y llega a la costa de Mar del Plata, entonces ahí vamos a sentir frío y todavía durante mucho tiempo va a venir frío. Ahora, si la corriente del Brasil, porque se calentó mucho el trópico, baja más, el agua de Mar del Plata va a empezar a calentarse mucho más todavía. Hay todo un juego que se llama circulación atmosférica, que es la que redistribuye esto. Lo que es cierto es que va a haber cada vez más extremos, más frío, más calor, más sequía, más inundación. El agua dulce se está perdiendo porque los glaciares, que son la fuente principal en el planeta, se derriten y se van al mar. Entonces, cada vez va a haber más costos en conseguir agua potable, va a haber que desalinizarla, como ocurre en muchos países árabes que no tienen agua en tierra y tienen que potabilizar el agua marina con un costo muy grande y con más emisiones de gases, ¿no? Catástrofes, pérdidas de especies vivas, crisis alimentarias y migraciones masivas. Ya hay hambrunas en la historia del mundo, pero cada vez se supone que van a ser más fuertes. Sabemos que mucha gente del África migra a Europa por hambre y así todos los que pueden en distintos lugares del planeta, ¿no? Y esto es que la ONU habla de que solo trabajar contra el clima puede permitir que sigamos comiendo, ¿no? Porque ya está bastante saturadito el espacio. Hay un 70% de las tierras útiles del mundo que están ocupadas, pero vamos a necesitar más o producir mejor. Y además resalta esa paradoja, que un tercio de la comida se tira, o se tira, se pierde, porque mal comemos, mal repartimos. Es tremendo este tipo de cosas porque genera esa inequidad terrible del que le sobra y come de más y tira o compra de más, y el que no le alcanza, ¿no? Esos 800 millones, ¿no? Y también habla de una estadística en ese informe de la ONU de cómo cambió nuestra dieta en el mundo, eh, las calorías y el consumo de carne desde la década del 60, y eso ha aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero y han contribuido al sobrepeso y obesidad de 2.000 millones de personas. Estamos plagados de gordos clínicos, no de fisonomía, y mientras tanto hay 800 millones de personas que mueren de hambre. O sea, hay gente que sufre mucho por exceso y tanto como la que sufre por defecto, ¿no? Y particularmente nosotros en el mundo vivimos de 5 cultivos, el planeta entero. Podemos después comer cale, rúcula y tomate, pero los 5 cereales es soja, bueno, soja es una oleaginosa. Trigo, soja, maíz, arroz y sorgo es la alimentación de casi todo el planeta. Es la base de nuestra dieta. Nosotros trigo, o en China arroz, sorgo en Arabia, los países de Medio Oriente, maíz en los trópicos, soja en Oriente, pero para alimentar animales. Así que es un tema complicado, ¿no? Y lo que la ONU está haciendo es un llamado interesante a decir, y además hay pronósticos, es decir, dentro de 50 años el que coma carne va a tener que ser muy, pero muy rico, porque producir 1 kilo de carne para el ambiente es carísimo. Yo no les expliqué, pero las vacas son rumiantes, son esos que andan moviendo la boca así como cuando uno come chicle. Las vacas, las ovejas, las cabras, este, las llamas, bueno, los camellos, todos esos animales comen pasto que es duro, algo que nosotros no podemos comer, lo mandan a un estómago, tienen 2 o 4 estómagos, lo vuelven a la garganta, lo vuelven a masticar, mastican, hasta que lo hacen una pasta que la pueden digerir, cosa que el ser humano con su capacidad digestiva no podría hacer. Nosotros podemos comer lechuga, que es muy tierna, muy blandita, pero no podemos comer un pasto duro. En cambio, una cabra puede comer una rama. Esa rumia produce gases. Esos gases, el reflejo del eructo se llama, es la eliminación de gases por boca de los animales mientras rumian.
Y los países que tienen muchas vacas, o sea, Argentina, que tenemos más vacas que habitantes, tenemos 52 millones de cabezas de vacas, somos muy contaminantes por las vacas. Nuestra fuente principal de contaminación son las vacas en el campo. Las vacas emiten gases al comer, hacer su digestión, y eso produce metano, y el metano calienta la atmósfera, ¿no? Entonces, energéticamente es muy caro producir carne. La vaca necesita comerse un pasto que la naturaleza creó o algo que el hombre sembró para darle de comer, o avena, o lo que fuere, y transformar eso que comió en comida. En cambio, el que come vegetales, hay un solo paso. De plan, el vegetal crece y se consume directamente. Entonces el llamado es pasar de la foto de la izquierda a la de la derecha, consumir más legumbres, más proteína vegetal y menos proteína animal, que además por esas razones de ambiente y de ineficiencia van a ser cada vez más caras y más raras, y va a haber más etiquetado, más educación contra la carne, no solo por una cuestión de, digamos, de lucha ideológica o de ambientalismo, sino porque va a ser necesario utilizar tierras que se produce carne para producir cultivos. Y lo último, esto que está ahí abajo, son los nuevos consumos, está llamado a ser la base de nuestra proteína. Grillos, gusanos, de distinto tipo. Estas fotitos de esos de abajo las tomé creo que en Barcelona o en Italia el año pasado. Ya empieza a haber góndolas que ofrecen este tipo de cosas, pero en otros países, en Oriente es muy común el consumo de insectos, y los insectos sí podrían satisfacer nuestras necesidades proteicas a largo plazo, porque hay una enormísima cantidad, son más fáciles de criar, son más eficientes, y de hecho comemos muchísima carne que tiene insectos. Es cuestión de ahondar un poco las recetas, sobre todo los condimentos, los colorantes que se hacen con cochinillas, con ese tipo de cosas. Tenemos bastante de eso, ¿no? Sin estar muy conscientes. La Argentina, ¿cómo es la vulnerabilidad? Hay un plan, el Estado, el Ministerio de Ambiente, tiene una dirección de cambio climático que trabaja en estos temas, ¿no? Y se ha hecho un mapa de vulnerabilidad para mostrar en distintas partes del país cuáles son las principales amenazas, ¿no? Y por ejemplo, habla en la zona de Pampeana, aunque ahí está marcado Entre Ríos, más inundaciones y lluvias extremas, lo que está pasando, crisis del agua en Cuyo, eso que hablamos hoy, temperaturas extremas en el norte del país, derretimiento de los hielos en la cordillera patagónica, aumento del nivel del mar en toda la costa, un aumento del nivel del mar que está previsto que aumente entre 20 centímetros y 1 metro de altura, implica que muchas poblaciones que viven en la costa van a desaparecer. De hecho, ya hace más de 10 años hay islas del Pacífico que han sido desalojadas porque ya no son habitables. El mar subió 10 centímetros en las zonas del Pacífico occidental, ahí cerca de Australia, por ahí hay muchas islas con indígenas que ya se están perdiendo, ¿no? Nosotros no llegaremos a eso, pero en muchos estuarios va a haber muchos problemas, ¿no? Imagínense que sube el río de la Plata con la sudestada, las inundaciones que suele haber en lugares bajos, con un incremento del nivel, son más catastróficas aún, ¿no? Y acá está el balance. La Argentina, junto con muchos otros países, cada 2 años, esto es viejo, pero creo que cada 2 años tiene que actualizar su balance de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Quiénes son los culpables, digamos? ¿Quiénes emiten por sector? Transporte, energía, industria, basura y agricultura y deforestación. La mitad de la torta, como pueden, apenas se lee, pero la mitad de la torta es la parte, o el 40% es la agricultura y la deforestación, incluyendo la ganadería. O sea que nosotros somos importantes contaminantes en esa parte del campo, y bastante menos en transporte de energía, particularmente porque somos un país bastante atrasado tecnológicamente desde el punto de vista de desarrollo económico, y la cuenta sería al revés en Corea del Sur o en Estados Unidos o en Francia. Hay un consumo de energía, de industria, de transporte muy alto. En fin, la basura es poco relevante relativamente, aunque es un gran problema en las ciudades, por supuesto. Pero bueno, todo esto está en la página de Medio Ambiente de la Nación, disponible para cualquier interesado, estudiante, que le interese ahondar en estos temas, ¿no?
y pasamos un poquito a los bosques. ¿Van bien o están medio ya cansaditos y quieren que pasemos a charlar un poco? ¿Sí? Bueno, si hay preguntas, cómo no. Sigo con los bosques por ahora. Esto pasó en los últimos 25 años, pero hasta 2014. 7 millones de hectáreas perdimos. La Argentina tenía hacia los 90, según los censos, hizo alrededor de 33 millones de hectáreas de bosques. O sea que hemos perdido un 20% prácticamente en 25 años y seguimos perdiendo. Y la tasa de estamos perdiendo 200.000, actualmente estamos perdiendo 100.000 más o menos hectáreas por año, pero todo el tiempo se están cortando bosques. 100.000 hectáreas son varias ciudades de Buenos Aires por año que se pierden. Pablo, pero Sí, eso, perdón, eso ¿cómo se hace? El gobierno dice, vamos a empezar a tirar bosque y empiezan a tirar árboles, así de fácil, ¿eh? no, el gobierno trata de impedirlo y hay leyes que tratan de regular eso. En la Argentina, que es un país federal, los dueños de los recursos naturales no es el Estado nacional, sino los estados provinciales. El Estado nacional lo único que puede hacer es poner reglas mínimas de contención de eso. Y las provincias tienen que acatar esas reglas mínimas que les impiden tirar bosques, pero hay distintas vías. Hay desmontes que son permitidos, o sea, yo tengo un campo que tiene monte, desde hace 10 años, un poquito más, el país ordenó a todas las provincias que hicieran unos mapas de todos sus bosques y que cada provincia decida cuáles bosques se van a conservar para siempre, cuáles y no se tocan, cuáles se pueden tocar pero no pueden desaparecer los árboles, y cuáles podrían desaparecer los árboles porque no son tan importantes, ¿no? Entonces, cuando se pintó los bosques de la Argentina en rojo, amarillo y verde. Lo verde es lo de menos valor que se podría aprobar con permiso, con trámites, con un plan, decir, bueno, yo tengo un campo, quiero hacer un desmonte porque quiero hacer una plantación de maíz, o hacer un country, o hacer un golf. Entonces se hace si está en zona verde, se hace el trámite, se pide un estudio de impacto ambiental, lo necesario, y se autoriza. El problema es que hay mucho que es ilegal. Entonces se hacen desmontes en zonas rojas, en zonas amarillas o en zonas verdes sin permiso. Hay corrupción, hay connivencia de las provincias. A todas las provincias acá vos le mostrás un mango, a cualquiera, y en el país y en todas las entidades gubernamentales que tenemos, En decir cualquier voy a lado. poner 10 millones de dólares acá, voy a hacer una planta lechera. Y pero yo necesito desmontar 3.000 hectáreas. El señor del gobierno va a decir, bueno, sí, trate de que no se note, o nosotros miramos por otro lado, o no lo controlamos, o no tenemos un mango para ir a controlar porque la camioneta está rota, no tenemos empleados, entonces, bueno, si alguien hizo algo. Entonces, la Argentina es un colador en ese sentido. Una de las cosas que ustedes habrán escuchado, que ahora hay montones de incendios en Córdoba, la mayoría dicen que son intencionales. En buena medida porque están en zona roja, donde está prohibido hacer actividades humanas, eh, justamente porque hay bosques y están protegidos por esa ley que dice esto es rojo, no se toca. Entonces viene algún vivo, los quema y dice ya no hay más bosque, entonces ahora no me pueden prohibir que haga. Y funciona sin que los estados provinciales, por desidia, por incapacidad o directamente por connivencia, avalen esto. No tenemos un poder de policía como en China, donde a un tipo que corta un bosque le cortarían la mano, lo meten preso por 100 años. Acá es muy débil nuestra institucionalidad. Las leyes no son malas, es más, la ley de bosques es una buena ley hecha para proteger los bosques, la propuso Greenpeace, firmaron más de 1 millón de personas, de ciudadanos argentinos, o sea, fue una ley que los argentinos obligamos a que se protejan los bosques en el año 2005-2006. El Congreso la votó con el enojo de todos los diputados y senadores de la provincia porque no querían poner límites a su decisión soberana, según ellos, de decir, con mi provincia hago lo que quiero, no va a venir nadie a decirme que este bosque no lo puedo cortar. Pues imagínate que vos querés hacer, no hablemos de un cultivo para hacer alimentos, que querés hacer un golf, un campo de golf, y tenés un lugar que está en un mapa y que tiene un bosque. Decís, yo no quiero hacer los links, quiero cortar, entonces
Si no te dan permiso, vas por izquierda. Además, los permisos muchas veces los transgredís y te tenés que pagar una multa. Y la multa es una pavada. Pagás qué sé yo, 1.000.000 de pesos por algo que vale 10 millones. Y todo esto ha ocurrido y ocurre en Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, particularmente. El centro norte del país. Son los lugares más desamparados y donde todo este bolonqui, casi todas estas hectáreas perdidas son de esas 4 o 5 provincias. ¿Para qué sirven los bosques? Los bosques tienen la capacidad de tomar carbono del aire, de tomar dióxido de carbono. Nosotros tomamos oxígeno para respirar. Los árboles toman dióxido de carbono. Lo que nosotros soplamos por la boca lo toman los árboles. Y además lo guardan en una cajita, no lo devuelven enseguida, aunque respiran y devuelven una parte, porque las hojas respiran, y todos los animalitos que viven en el bosque, etc. Pero una parte queda guardada, queda secuestrada. Queda guardada ¿dónde? Particularmente en la parte de madera, ramas, troncos, raíces, las cosas duras que viven muchos años. Entonces, si tenemos muchos bosques, es como una batería, un acumulador de un auto. Lo cargo, guarda la energía y después la va entregando de a poco. Si yo tengo muchas baterías juntadas, puedo guardar más y filtrar, absorber una cantidad importante del carbono que está sobrando, ¿no? Además, los bosques tienen son las 3/4 partes del carbono que hay en la Tierra, en la parte terrestre. En el mar hay mucho más todavía, pero tienen mucho carbono retenido, guardado. Entonces tienen capacidad de absorber carbono y de guardarlo, de mantenerlo secuestrado. Como dice un amigo mío, dice que es el único secuestro que está bien visto, el secuestro de carbono. Y son, por lo tanto, una parte importante para solucionar el cambio climático. Si en vez de cortar árboles, como hace la humanidad ahora, aumenta la cantidad de árboles, estamos haciendo un beneficio. Eso está ocurriendo, por supuesto, en muchos países. China, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, o sea, hay muchísimos países, muchísimos no, pocos más bien, que aumentan la cantidad de bosques. Nosotros no tenemos tanto como el Amazonas, pero somos el furgón de cola de Bolivia, Brasil, lamentablemente hay un sistema que no puede contener esa sangría. Muchas veces promovido por empresas multinacionales, como por ejemplo la Coca-Cola con sus campos en Salta, o argentinos como el dueño de Manaus, que es un delincuente serial, un mafioso. Les recomiendo que no tomen nunca Manaus, es un tipo que mata gente para desalojar de los campos con bosque, para echarla de gente que está en forma precaria y después fabrica papeles en acuerdo con los gobernadores y se queda con campos en Santiago del Estero, ¿no? Toda esa runfla ocurre. Hay narcotráfico, hay pistas de narcotráfico, está lleno en la Argentina, en el norte de la Argentina, que están en estancias que hacen desmontes para hacer sus pistas. O sea, es una mezcla. También, pero ahí no todo es malo, sino que a veces es la falta de capacidad logística para controlar todo ese desmadre. Sobre todo en estas provincias pobres, las que han tenido dictadores, como Juárez en Santiago del Estero, lo que tienen a Infran desde hace 40.000 años, que no tienen, la gente está cooptada por esos sistemas desde hace muchos años y la democracia no termina de funcionar. ¿Cómo hacen los árboles? Esta tubería no es para hacerles una clase de fisiología, pero los árboles tienen del aire, las hojas lo mandan, es como una fábrica, lo transforman en un azúcar, en sacarosa, esa sacarosa se transforma en almidón, un montón de compuestos que tienen carbono, y eso lo transportan a través de las ramas y del tronco a las raíces, a las flores, a engordar los frutos. Entonces la hoja es la fábrica toma un gas, que es carbono, y toma agua, que es del suelo, de las raíces, con el gas y el agua forma celulosa, almidón, sacarosa, fructosa, azúcares o polisacáridos, que son la mitad de esos componentes es de carbono, la otra mitad es oxígeno, hidrógeno y alguna otra cosa más, nitrógeno, si es una proteína, etcétera, etcétera. Pero la hoja es la fábrica, el acumulador es la madera. Y además, para mantener la vida, tiene que generar frutos, semillas, respirar, entonces una parte vuelve a la atmósfera.
pero además elimina aire, si no hubiera plantas no habría aire que pudiéramos respirar. El productor de oxígeno es la vegetación. Entonces toda esta fábrica funciona con un equilibrio fantástico porque usa agua del suelo, evapora, toma vapor de agua del aire, toma dióxido de carbono, elimina oxígeno que es para todos los seres vivos, así que es como una máquina perfecta de alguna manera. Este, y bueno, esos procesos se llaman transpiración cuando elimina vapor de agua, igual que nosotros, fotosíntesis cuando capta el carbono, respiración cuando elimina dióxido de carbono. Y el carbono se fija, una parte queda en el tronco, en las raíces, en el suelo, quedan distintos compartimentos, hojas, ramas, mantillo, que es la parte de hojas muertas y ramitas del piso, y también en la tierra, va a la tierra y en la tierra se transforma en humus. En esa tierra negra que compramos en el vivero, está llena de carbono, que es producto de la interacción entre la parte mineral del suelo y la parte orgánica muerta. Las hojitas que se murieron se van descomponiendo mezcladas con los minerales y se forma esa cosa que es tierra negra, que en realidad una buena parte es carbono. Así que todos estos ciclos dentro de un árbol hay una parte fija, pero también va tirando al suelo, una parte pasa al suelo, a la tierra, otra parte queda, pero también hay escapes, no todos queda retenido. Escapes porque cosechamos, cortamos un árbol y para llevarlo para hacer un mueble o para quemar leña, la respiración de los propios árboles, la combustión, la oxidación de la materia orgánica muerta por acción bacteriana, la erosión cuando hay arrastre por aluviones, por la lluvia, la lixiviación que es cuando se va en profundidad, en suelos muy sueltos, por ejemplo si tiramos en la playa de Mar del Plata, el agua se va en profundidad, etc. Entonces hay muchas pérdidas que vuelven al aire o van al mar. La madera es el gran colector de carbono. Cuando miramos madera o miramos cualquier elemento orgánico, nuestro propio cuerpo, lo seco, sin eliminándole todo el agua, nosotros somos un 70% de agua, creo, entonces ese 30% que queda, más o menos la mitad de cualquier ser vivo es carbono, más o menos, ¿no? Entre 40 y 60%. Y el resto es hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio, potasio, distintas cosas. Pero entonces, de los kilos de madera que podemos sacar, la mitad en kilos es carbono, la otra mitad es otros componentes. Es el carbono que le sacó el árbol a la atmósfera, lo tomó de la atmósfera y lo transformó en madera. Y esa madera puede estar muchísimos años en el lugar, ¿no? Pero el hombre, bueno, obviamente hacemos uso de la madera y en cada uno de estos procesos, cortar el árbol, amontonarlo, cargarlo en un camión, aserrearlo, estamos gastando energía fósil, estamos consumiendo gasoil, aceite para la motosierra, combustibles de otro tipo. Por lo tanto, también estamos, no solo nos estamos quitando, la batería la estamos desarmando, sino también estamos eliminando, ¿no? Son los usos necesarios que se transforman en nuestras viviendas o en nuestros muebles. O sea, son vitales para nosotros los recursos forestales. Otras cosas son también los usos más domésticos, sacar madera para leña, que el consumo de leña en el mundo es de los consumos más importantes, lo que es muy difícil de cuantificar, pero las 3/4 partes del planeta viven de la recolección de leña, no solo del gas o del gasoil, ¿no? Bueno, los incendios son causantes de este tipo de cosas, y ya voy cerrando con esto. Tenemos que hay más o menos 500 millones de personas en suelos que se transformaron en desiertos, en el Sahel, en gran parte no sé, el Pantanal, la zona sur de Brasil, en el centro de África. La tierra que hay ya en uso, si se usaran mejores tecnologías y se conservara, podría alimentar a todo el mundo. No haría falta, si se mejoraran las prácticas, habilitar más tierras. Lo que hace falta es mejorar la eficiencia del uso del suelo, cultivar mejor, contaminar menos y sacarle más rendimiento, no perder cosechas, en fin, una cantidad enorme de cosas. Y la otra parte que puede colaborar mucho ya nos incumbe en nuestra propia casa. No desperdiciar el agua o utilizarla. Un agua usada puede servir para riego, no, aunque no sea para tomar. El agua con la que lavé los platos si no tiene mucho jabón.
puedo reciclar los reciclados de residuos, todo lo que va al riachuelo o a cualquier lado, pero también los residuos propios, minimizar el uso del agua en el baño, en el lavado, reusar artículos, disminuir el consumo de plásticos que están hechos con petróleo, tienen un gasto de transporte enorme, los tiramos y aumentamos los basurales donde de vuelta se van a quemar o descomponer y van a ir a la atmósfera. Así que este mensaje es crucial, que la forma en que nos alimentamos, nos vestimos y tomamos productos de la naturaleza es la causa central, es nuestra forma de vida, la que todos vivimos, algunos muy dispendiosamente y otros más austeramente, pero la economía moderna son muy pocos los que pueden decir que no somos contribuyentes a esto. Por lo tanto, si queremos seguir comiendo, tenemos que luchar contra el calentamiento global, ¿no? Y una de las herramientas de lucha es mantener los bosques, conservarlos y si podemos acrecentarlos, porque no solo por el cambio climático, sino también por la humedad, las lluvias que hay en el planeta. La selva amazónica es la formadora de lluvias de toda América. Si desaparece el Amazonas, desaparecen las lluvias. Y eso no se puede reconstituir, ¿no? Bueno, y esto es lo último para cerrar, pero es nada más que para dar una fotografía muy de almacenero. Esa es mi casa. Yo estuve haciendo un cálculo de los principales rubros que yo consumo, muy genérico. Este año voy a publicar algo porque me pasé, ahora en octubre termino un año de pesar toda mi basura, de medir los kilowatts de energía, el gas que consumí, y voy a tratar de hacer una pequeña publicación un poquito con más datos para decir en cuánto una familia, cuánto puede gastar, ensuciar la atmósfera, digamos, ¿no? Entonces tomé esos 4 rubros, hice un calculito, esta es una página Excel que daba la Secretaría de Ambiente, esta es una página para que cada uno pueda calcular su propia huella de carbono, te pregunta cuántos kilómetros andas por día, o por mes, o por año, con cuántas personas, o si tomás transporte público, cuántos kilos de gas consumiste en la red o garrafas, pregunta cosas bastante simples. Y los kilowatts de energía que te salen en la boleta de luz, bueno, una estimación, con esto solo te hace las cuentitas y te dice, usted consume, y a mí me dio lo que está arriba, 4,6 toneladas de dióxido de carbono por año. Esto es más o menos, esto es menos que el promedio de la Argentina, porque yo vivo en un lugar que consumo poco, qué sé yo, pero no es poco. En el mundo es más o menos el promedio por habitante por año de las emisiones calculadas que tenemos, ¿no? Y entonces hice esa cuenta para jugar con la gente que venía acá a estos seminarios, decir, a ver, un árbol cuánto puede capturar de ese carbono que yo emito. Y bueno, si es un bosque nativo puede agarrar entre 2,5 a 4,5 toneladas de carbono. Y si es una plantación, que las plantaciones crecen más rápido, por lo tanto chupan más carbono más rápidamente, entre 8 y 12 toneladas de carbono. O sea que yo necesitaría, para compensar lo que consumo, alrededor de 1 hectárea y media de bosque, que esté vivo, con ser bien conservado, podría compensar mi propia contaminación. O un poco menos si es una plantación de pino. Entonces había puesto este ejemplo. 35.000 habitantes es lo que hay en esta pequeña ciudad. Emitirían, multiplicado, si emitieran 4,6 toneladas, tanto, esa cantidad de toneladas. Para compensar esas emisiones necesitaríamos 37.000 a 60.000 hectáreas de bosques o 13.000 a 20.000 hectáreas de plantaciones de pino. Si yo dijera, quiero ser neutral, todo lo que contamino tengo una fuente que lo absorbe. 335.000, si multiplicamos por 100, nos va a dar más o menos la población de Capital Federal. Así que podríamos multiplicar todo por 100 para decir cuántas hectáreas de bosque tendríamos que tener para compensar el consumo de los argentinos que viven en Capital. Bueno, daría un número bastante grande. Es un ejercicio, no es verdad esto, pero nos da una idea de que individualmente somos contribuyentes de eso. Ni hablemos si volamos en un avión, porque el avión es un fuerte emisor, entonces yo dejé de viajar por la pandemia, pero antes viajaba a todos lados todo el tiempo y era un contaminante serial. Entonces hay ciertas cosas, o si uno anda en auto solo todos los días, o si comparte de a 4 como se usa en otros países, hacen pools,
Bueno, todo eso es lo que nosotros podemos contribuir con esto, ¿no? Y la idea es que no nos quedemos con esto, ¿no? Mostrándoles a la gente cómo era un árbol, cómo era la naturaleza sobre lo que ya no está más, ¿no? Que de hecho a mí me pasa, mis hijas no van a conocer los bosques que yo conocí o que ustedes conocieron, no van a ver árboles tan grandes, tan lindos o bosques tan puros, y a su vez nosotros no sabemos, nuestros abuelos, qué bosques en Europa o de donde vinieran, en qué bosques vivían, pero esos ya prácticamente no están, están no sé, ahí donde vive Jorge, en California, cerrado por un cerco enorme, quedan 4 que les ponen un cartel, dice este árbol tiene 3.000 años, o los alerces acá en Chubut, pero son reliquias de algo, de un pasado que no vuelve. Entonces, ese es lo que tenemos que por ahí contemplar nosotros.